Hoy traemos una predicación muy hermosa e interesante. ¿Me escuchan? Sí, como decía, hoy traemos una predicación muy interesante. Cuando estuve leyendo sobre lo que iba a predicar ahora dije, wow, hasta aprendí mucho sobre la Biblia, aprendí mucho sobre escrituras, me volví hasta detective porque tuve que hacer investigaciones y todo. Vamos a empezar. Señor Padre, gracias Señor, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Señor, hoy llena tu pueblo de la sabiduría, Señor, de la sabiduría que traigo a través de ti. Gracias, Señor, gracias. Antes de empezar, septiembre es un día muy importante. Septiembre es un mes muy importante, disculpen. Porque es el mes donde la Biblia fue traducida de hebreo y arameo a latín. En septiembre 30 fue la muerte de San Jerónimo, que fue uno de que lo tradució en esa época en el latín que ellos usaban, que la Biblia se llamaba la Biblia vulga o vulgo, que viene siendo común. Muchos dicen que es común o corriente, pero lo común y corriente no me gusta la palabra, mejor vamos a usar común. Después de eso, en septiembre 26, en Suiza, se había terminado, de 1569, se había registrado que se terminó de imprimir 2.600 ejemplares de los idiomas originales de la Biblia. Y la Biblia que usaban, nomás lo podían usar los clérigos, que viene siendo la gente sagrada de las iglesias. Pero después el monje Casidoro de Reina hizo su ilustración, la Biblia del Oso, y fue imprimida ya para que toda la gente la pueda leer. Hoy en este día se va a empezar una nueva serie que se llama Las Palabras que Transforman. A mí me tocó el primer capítulo y mi capítulo viene siendo autoridad y inspiración útil. Me gustaría hacer una pregunta para ustedes. ¿Qué significa autoridad? Es el poder, ¿no? Tú dices, manda lo que se va a hacer. ¿Pastora? ¿Quiere decir? ¿Qué significa autoridad? ¿Qué significa autoridad? Bueno, se le puede aplicar a personas, Ajá. se le puede aplicar a lugares, a animales. Bueno, ajá, es Bueno, un ahí concepto. sí, ahí es un concepto donde Ajá. estás mandando. Donde estás mandando, ajá. Ahora, ¿la Biblia es autoridad? Sí, ve. Bueno, no todo el mundo la toma como autoridad. Sí. Debería ser la autoridad máxima de las personas, pero no todo el mundo lo hace. La palabra autoridad deriva de la palabra autor. Y la autoridad de la Biblia descansa de la autoridad de Dios, que Él viene siendo el autor. Y la Biblia es la autorrevelación de Dios al ser humano. Dios eligió darse a conocer por medio de su palabra. ¿Y cómo se dio por medio de su palabra? Con profetas que les dio la palabra y ellos empezaron a escribir y todo, profetizó lo que iba a pasar. ¿Okay? Para empezar mi predicación voy a usar el pasaje de 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y ahí se establece la inspiración divina y autoridad y la utilidad práctica de la Sagrada Escritura para la vida del creyente. Este texto es fundamental para la doctrina bíblica de la palabra de Dios. ¿Puedes repetir la cita, por favor? La cita va a ser 2 Timoteo 3, versículo 15 al 17. Por favor, no me vayan a decir que está antes de Génesis. ¿Dice 2 de Timoteo 3? Sí, del 15 al 17. Yo
los 3 versículos que voy a decir, va a ser ¿cómo se llama? Reina Valera 1960, pero los 3 versículos los dividí a más o menos a la idea clave que yo sentí que decía. El primer versículo, que viene siendo 15, dice, ¿ya todo lo tienen o me espero un poquito más? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para mí ese versículo significa la sabiduría para la salvación. Me voy a leerlas todas y tal, me voy a regresar un poquito para explicar más. El versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir la justicia. Para mí este versículo, mi clave fue inspiración y utilidad, que viene siendo autoridad. La 17 es versículo 17 es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado por toda buena obra. Perfección y preparación. En versículo 16, que viene siendo que expliqué como inspiración divina y autoridad, la frase central es: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué la frase central es inspirada por Dios? Para ustedes, ¿qué significa la palabra inspiración o inspirar? ¿Verdad? Te vas a inspirar en hacer algo. Te anima a hacer algo. Okay. Inspirada por Dios, la palabra griega utilizada es theopneustos. Espero que lo haya dicho bien. Theopneustos. Que literalmente significa exhalada por Dios. Aliento de Dios. O soplada por Dios. Esto no se refiere solo de que Dios guió a sus escritores, sino que el texto mismo proviene de Él. O sea, no fue de que Él le mandó un mensaje, escribe esto, no. Todo Él dijo, esto es la palabra mía y esto es lo que se va a escribir, punto. No le digo, tú escribe lo que tú quieras, te voy a dar un capítulo y tú haz un free flow. No. Él dijo lo que Él tenía que escribir. El texto, cuando dice inspirado por Dios, es que Él mismo proviene de Él. Que nadie la modificó ni nada. Todo proviene por Él. Es llevando consigo su aliento, su esencia y por lo tanto su autoridad absoluta. Que habíamos hablado que autoridad viene siendo que Él es el autor mayor. Autoridad de la escritura, al ser inspirada por Dios, la Biblia no es solo una colección de escritos humanos, sino la palabra infalible y inerrante. Su autoridad no se basa en el consenso humano, sino en el origen divino, por lo tanto. Es el estándar final para la fe y la conducta. Lo que nos dice, lo que estaba leyendo, estuve orando, y en la Biblia nos dice, esta es mi palabra, esto es lo que se debe obedecer. Aunque claro, todos sabemos que Él es el Todopoderoso, pero también nos dio, ¿cómo se llama? La libertad de elegir. Él nos dijo, obedezcan mis reglas, obedezcan mis leyes, para que tengas fe y para que sigas el camino que yo quiero para ti. La autoridad de la escritura, debido al origen divino, la escritura es útil para 4 propósitos esenciales, abarcando tanto la doctrina, lo que creemos, como la práctica
como lo que vivimos. El primer propósito es enseñar. Proveer la verdad positiva y la doctrina sana sobre Dios, la humanidad, el pecado y la salvación. Es la base para conocer a Dios. Redargüir, que viene siendo represión negativo, demuestra el error y el pecado. Llegamos a lo mismo. Él no te va a forzar a creer, pero aquí en la Biblia te está diciendo lo que, si vas contra Él, lo malo que te puede pasar por tus acciones. Que eso lo leímos muchos si no me equivoco, en Proverbios. Sí. Nos convence de nuestras faltas y muestra dónde nos hemos desviado de la verdad de Dios. Es el diagnóstico espiritual. Si algún punto de su vida miran que algo está yendo mal, o que se están sintiendo mal, o que el diablo los está atacando, que hay espíritus negativos que están alrededor de usted, la Biblia dice: este es el error, este es el pecado, y te estás desviando en esto. Porque nuestro autor fue tan perfecto que Él nos puso todo en su libro. Corregir, restauración y positivo. Ofrece la solución o el camino del retorno del error. Literalmente significa enderezar. Yo siento, para mí me gustó eso cuando estuve estudiando, de que le decimos padre, pero también como nosotros somos con nuestros hijos, los corregimos. Si se están yendo un poquito a, ¿cómo se llama? Chuecos, vamos y los intentamos agarrar para que se vayan por buen camino. Igual viene siendo Dios con la Biblia. Si nos estamos yendo chuecos, empezamos a leer y todo, y ya nos ponemos en oración para empezar a seguir derecho. Instruir en la justicia, que significa disciplina. Educar y entrenar al creyente a los principios de una vida recta y piadosa. Es la capacitación continua en el camino de la santidad. En el versículo 17, la meta de la escritura es lograr que el creyente llamado hombre de Dios, término que se aplica a todo creyente maduro, sea perfecto completo. Significa ser maduro y competente. La Biblia contiene todo lo necesario para que el creyente alcance la plenitud espiritual y no necesite ninguna fuente externa de autoridad para la vida o la piedad. Enteramente preparado para toda buena obra. Esto implica que la palabra equipa completamente al creyente para vivir de una manera piadosa y para servir eficazmente en la obra de Dios. La utilidad no es solo teórica, sino conduce a la acción y al ministerio práctico. En mi resumen, Timoteo 3, 16 y 17 establece que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Por lo tanto, es completamente suficiente para equipar y capacitar al creyente para la salvación y para toda la vida del servicio. Cuando yo estuve estudiando sobre cómo iba a traer esta predicación y todo lo que leí, me puse a pensar: Dios sí es la autoridad. Porque Dios nos pone todo lo que necesitamos que obedecer para vivir en fe y para tener una vida pasiva y estar al lado de Él. Pero sin embargo, Él es la autoridad, porque lo que Él ha dicho es lo que se hace, lo que pasó y lo que va a pasar. Me puse a analizar todo lo que he aprendido, todo lo que he investigado y todo, y dije: Señor, tú eres la autoridad,
Tú me has enseñado que es la autoridad porque en la Biblia se habla de 40 milagros que hizo él. Y los 40 milagros podemos decir, el primero es sanó a una mujer que hace 2 años padecía de hemorragias. Por su autoridad dijo que cuando la mujer lo tocó, paró de sangrar. Curó a los ciegos. Cuando había ciegos o que no tenían córnea, les puso lodo y le dijo, vas a ver. Y miró. Se hizo lo de su palabra. Sanó a una hija endemoniada de una mujer de Cananea. Sacó, si no me equivoco, eran 40 demonios que después se fueron a los puercos y se aventaron. Que incluso los 40 demonios que dijeron que soy legión, que es un grupo de demonios, no hicieron lo que ellos quisieron. Dijeron, déjame salir y meterme al cuerpo de los puercos. Y él dio la autorización, sal. Porque él viene siendo el todopoderoso y él viene siendo la autoridad de todo. Alimentó a una multitud con 7 panes y algunos pescados. Una multitud grandísima. Porque ahí Jesús dijo, traigan, y empezaron a sacar, ¿no? Y él dio en su autoridad siguió produciendo y produciendo y produciendo. Tanto produció que no nos comieron. En la Biblia dicen que hasta había para llevar, tal vez. Curó a otro ciego ¿cómo se llama? A otro ciego en Besalia, Marcos. Sanó a un hombre sordo y tartamudo. Yo le puedo contar todos los milagros que ha hecho, que él ha hecho y que sigue haciendo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo podemos usar esto a diario vivir? ¿Cómo podemos usar esto? Lo que dice la Biblia, su autoridad. Primero va a ser leer de su palabra. Si algo te va mal en tu vida, si estás pasando una enfermedad o algo, lo primero es leer. Segundo, orar, pedirle a él, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú tienes algo que te está atacando, di, hasta aquí, Señor Padre, lo dejo en tus manos. Y él se va a poner enfrente para ayudarte. Él va a ser la autoridad. No te dejes vencer, porque con él todo será vencido. Otra cosa que se me hizo muy sorprendido de lo que estaba leyendo es inspiración, que habla del aliento de Dios. Toda su palabra viene de su aliento. Toda la creación viene de su aliento. Incluso hasta el humano, al hombre que hizo, le sopló en la nariz y le dio vida. Qué hermoso saber de que toda la creación de Dios es magnífica. Que todo empezó con él. Cuando estaba leyendo todo lo que estaba leyendo, me puse a pensar en algo. ¿Tienes la foto que dije? ¿Si la pueden poner? ¿Qué dice ahí? Yahweh. Ok. Si miran, está en hebreo antiguo. En hebreo antiguo escribían de la derecha a la izquierda. Muchos dicen que como escribían en piedras y todo, le pegaban, por eso era así.
no había tanto surco. Pero sin embargo, me di cuenta de algo. Dice Yahweh, pero nomás dice YHWH. No tenía vocales. ¿Cómo pueden decir su nombre sin vocales? ¿Cómo? Yeshua. Me doy. YHWH. En realidad la pronunciación es difícil porque hasta yo la estuve buscando. Pero sin embargo para mí se me hizo chistoso y hermoso que era YHWH. Que yo en mi punto de pensar, la creación empezó por Dios, que viene siendo un aliento de Dios. Sin embargo, si dices su nombre con aliento, que sí se puede hacer con una respiración, un soplo, ¿cómo lo dijera? Eso es. Y se me hizo hermoso porque en realidad, al decirlo así, dije, wow, Dios tan hermoso. Porque lo primero que hace uno cuando llega de vida, cuando nace, que para mí es el soplo de vida de Dios, el aliento de Dios. Cuando estamos en un problema o algo, que estamos con mucho estrés, ¿qué es lo que hacemos? Respirar. Pronunciar el nombre de Dios. Pronunciar el nombre de Dios. Y sin embargo, lo hermoso también es cuando uno ya, su cuerpo humano, se va a descansar. ¿De qué? ¿Qué es lo que hace uno? Dios me ha enseñado cada día lo hermoso que es. Dios me ha enseñado cada día de que su palabra lo dice todo. Que el Señor de alguna manera me está hablando. Que por veces ando estresado y abro la Biblia y hasta no ni busco ni un versículo. Donde la abro, ahí está el versículo. Y lo que más me sorprende es que por veces los versículos que estoy leyendo es lo que estoy pasando, lo que quiero hacer. Pero muchas veces yo siento que como humanos hacemos el error que tenemos la Biblia o llegamos a la casa y dejamos ahí la autoridad. Ya llamamos como humanos nosotros diciendo que yo voy a arreglar esto por mí. Porque no tienes aquí la sabiduría contigo, no tienes la autoridad. Yo he mirado a personas que tienen hasta la Biblia así abierta en los tableros de su carro con Salmos. Salmos 23, si no me equivoco. ¿Ah? 91 y otros se saben que es Salmo 20. Ajá. Pero sin embargo, yo a esas personas yo me digo, ¿qué es lo que dice? No saben. Pero dicen que es protección para ellos. ¿Cómo te puede proteger un libro? Leyendo y creyendo. Sabiendo más de Él. Guiándonos por su palabra. Obedecer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Porque el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que has pasado, lo que vas a pasar y lo que y lo que ya pasamos. Cuando fui a Las Vegas a recoger a unos hermanos que fueron a un retiro de varones legendarios, se llama, me puse a hablar con un pastor y fue hermosa lo que estábamos hablando. Y yo digo también primero, hermoso también de que estábamos hablando sobre la autoridad de Dios,
Y sin embargo, cuando estaba hablando con él me tocó también predicar de esto. Y digo, ¿cómo Dios hace las cosas? Y había un legendario que llegó y que dice, pero pastor, todos decimos de que Dios tiene escrita nuestra vida. Pero entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiero ahorita porque ya Dios sabe de que lo voy a seguir a él más tarde. Porque ya Dios sabe que en algún día me voy a meter en su camino. Ahorita puedo disfrutar de la vida, puedo andar en fiestas, puedo andar lo que sea. Y Dios siempre va, él sabe de que voy a terminar en su camino. Y él dice, el pastor me gustó mucho lo que dijo porque dice, se llama Pastor Rubén. Dice, es cierto que Dios sabe lo que te va a pasar, pero míralo como una construcción. Y cuando hablaron de construcción, pues dije, aquí es lo mero fuerte mío, hasta me puse hasta más cerquita. Y le dice le dije, a ver, explíqueme, pastor. Tú sabes que cuando se hace un edificio, tú ya sabes cómo empieza con los planos y cómo termina. Y le dice al muchacho, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, Dios ya sabe cómo empecé y cómo voy a terminar. Dice, sí, pero te toca a ti. Igual como le toca al arquitecto y al contratista y al ingeniero. ¿Qué tan rápido quieren llegar a eso? Si tú no sigues la autoridad de Dios, vas a llegar, pero te vas a tardar. Vas a llegar, vas a perder la fe y todo, pero te puedes tardar. Pero Dios sabe de que vas a llegar. Pero tú sabes cuántas consecuencias quieres tener en tu vida. Hoy en día hablamos sobre la autoridad de Dios. Y la autoridad significa, como nosotros que decimos la autoridad, que cae el peso de la ley. La autoridad la conocemos como los poderosos que caen el peso de la ley. Dios tiene peso. Y Dios le dio ese peso a todos sus profetas. Se la dio a Moisés. Y a Moisés, con el peso de la autoridad de Dios, dividió el río. Y no era la vara lo que traía que pesaba. Era como él estaba tan fuerte en Dios, que a través de la vara podía ser dividido el río. Si al Señor le pedimos autoridad, Él nos va a estar guiando para usarlo. Pero sin embargo, si nunca nos tomamos el tiempo de leer lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra, ¿cómo quieres saber? ¿Cómo quieres aprender? ¿Cómo quieres tener la autoridad para cambiar a alguien? ¿Cómo quieres liberar a un endemoniado cuando nunca te has puesto a orar, nunca has puesto a leerte la Biblia? Vas con un endemoniado y eso te va a hacer correr, porque no tienes autoridad. No tienes esa autoridad espiritual. Y muchas veces por no tener autoridad, preferimos ir no con el que lo necesita, pero con el que medio lo necesita. El que está ahí medio llorando, necesitas ayuda. Y lo intentamos ayudar. Pero sin embargo, la autoridad de Dios es para seguir aprendiendo, para seguir su palabra. Y para los que en verdad lo necesite, estar ahí y darle la mano. Para lo que esté necesitado, Dios te va a dar la autoridad para que vayas y los ayudes. Y que sea el aliento de Él, que viene siendo su palabra, que nos esté guiando día y día. Yo le pido mucho a mi padre y le digo, Señor, gracias, Señor. Gracias porque cada día aprendo más de ti y me voy más por tu camino. Por veces como que me quiero checar, pero
Ahí leo la Biblia y digo, bueno, estoy haciendo esto mal. Y le puedo decir de que gracias a que aprendo más de él y su autoridad, ya no dejo que la depresión, ya no dejo que los sentimientos, que el coraje, que todo lo malo me gane. Gracias a leer la Biblia y a lo que él me habla, no me va bien todos los días, pero él me dio algo que tiene mucho valor para mí y viene siendo la paz. Espero que les haya gustado esta prédica. A mí me fascinó todo lo que he estado aprendiendo y todo, y al último por un momento leía más y sentí que me perdí en un lado y ya no supe cómo salir y me regresaba y luego me iba por otro lado. Pero es hermoso aprender de él. Es hermoso aprender de la vida espiritual. Es hermoso dejar que Él tenga autoridad en ti. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Aunque tú no lo mires, aunque tú estés orando y todavía te salgan las cosas mal, Él sabe por qué te están saliendo mal. Necesitas que dejarle todo a Dios para que nos siga, para tener una vida pasiva, una vida llena de amor, y que ese amor se refleje en nosotros para las personas que lo necesitan. Bueno, el desafío ya está delante de todos nosotros. En esta primera parte tenemos que ir recordando las palabras claves. Cada semana vamos a estar trabajando con diferentes palabras claves. ¿Cuáles son las dos palabras claves de hoy? La palabra es, primero es autoridad. La palabra es autoridad. Esa es la primera palabra clave. Y la segunda es inspirada. La palabra tiene autoridad y la palabra es inspirada. Esas son las dos palabras claves de la primera predicación de esta serie, la palabra que transforma. Y finalmente tenemos un desafío para todos nosotros, y esta es una tarea que nos vamos a llevar, porque lo importante es siempre tener tarea. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos un mensaje, pero no lo internalizamos y no lo pensamos para llevarlo a la práctica, se embotella y no lo ponemos en acción y ahí se quedó. Y esta es una tarea que tenemos para que usted la medite, y después yo le haré preguntitas por ahí a ver cómo lo van a hacer. Pregunta número 1. ¿Cómo podrías explicarle a un amigo no creyente por qué la Biblia es más que un simple libro antiguo? Esa es la primera pregunta de tarea. ¿Cómo usted le podría explicar a un amigo no creyente que la Biblia es más que un simple libro antiguo? ¿Cómo alguien, aquí rápido con lo que acaban de aprender, cómo usted se lo explicaría a alguien que no es cristiano y que la Biblia no es un simple libro? ¿Cómo? Y Luis no puede participar. ¿Cómo usted le explicaría a alguien que le dice, no, la Biblia es un libro, solo escribieron hombres? Yo no creo en la Biblia, porque la Biblia la escribieron hombres. Y eso es un libro viejo que aquí, eso es un libro viejísimo que no le habla a nadie. Que tiene autoridad de autor. Que tiene autoridad del autor. Es inspirada por Dios. Que es inspirada por Dios. ¿Alguien más? Todo lo que se escribe en la palabra se está cumpliendo. No puede ser una historia creada por alguien, porque todo lo que estamos hablando de un libro de hace 2000 años, y cada vez que sucede algo y lo buscas en la Biblia, ahí está. Es un libro que habla de las cosas que se están cumpliendo. Muy bien. ¿Cómo más usted le explicaría a alguien que la Biblia no es un simple libro? Están escritas las escrituras de Jesús antes de ser crucificado.
está escrita la historia de Jesús antes de ser crucificado. ¿Cómo usted le explicaría a alguien que le dice, no, yo no leo la Biblia, yo no creo en eso, eso es un libro viejo? Que aún sin conocernos, Él quiso dejarnos el camino en sus escrituras. Dios nos quiso dejar su camino a través de las escrituras. ¿Qué mencionó? Recuerde la prédica. Yo quiero comentar algo. A veces a las personas le dicen así, que eso no, porque yo he tenido testimonios y me dicen, eso es mentira, eso no es cierto. Yes, I know. Eso lo escriben los hombres. Y yo le dije, pues lo único que le puedo decir, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, le dio a los profetas, los que escribieron la Biblia. No, no es cierto, no es cierto. Yes. Hay personas que no van a creer. Por eso es bien importante abrazar ahora y memorizar esas enseñanzas que trajo Luis. La Biblia, él utilizó una explicación de la palabra, creo que es inspirado. Esa palabra inspirada es de, mira, sopló, es inspirada, sopló. O sea, la esencia de Dios es la esencia que está en la palabra. Fue inspirada, él sopló la palabra. Y él trajo un ejemplo bien importante. Él mencionó que desde Génesis, cuando se creó al ser humano de la tierra, ¿qué hizo? ¿Qué dice Génesis? Que sopló aliento de vida. La persona que no quiere creer, no va a creer, aunque usted le explique lo que usted quiera. Pero, ¿qué más contundente que un soplo? Si no lo quiere creer, ok, está bien, tiene su derecho para no creerlo. Desde la creación estamos viendo que la intervención de Dios es real, es viva y es verdadera. Hay que dejarlo en las manos de Dios, orar por ellos, pero ahora usted tiene herramientas para no quedarse callado y decir, ay, la Biblia, la Biblia, sí, ajá, la Biblia. No, ahora usted tiene elementos para opinar sobre la Biblia, ¿ok? Tiene autoridad y es inspirada. Entonces usted siga pensando cómo usted le va a hablar y le va a explicar a alguien que es más que un simple libro. Y número 2, la segunda tarea. ¿Qué cosas usted va a hacer prácticas ahora, en esta semana? Porque la semana que viene quiero ejemplos, ¿ok? Y respuestas. ¿Qué cosas usted va a hacer en esta semana para que la palabra de Dios tenga mayor influencia en su vida diaria? Se la voy a repetir otra vez. ¿Qué cosas prácticas usted va a hacer en esta semana para que la palabra de Dios tenga más influencia en sus decisiones de su vida diaria en esta semana? En esta semana usted va a permitir que esa palabra que tiene autoridad y que es inspirada va a tener mayor influencia en usted, ¿ok? Pero ahora usted va a mencionar qué cosas usted va a hacer para que la palabra tenga mayor influencia en usted, ¿ok? No se vaya muy espiritual de que va a orar 10 horas, porque eso nadie se lo va a creer, ¿ok? Palabra que no. ¿Qué pasos prácticos? ¿Qué quiere decir prácticos? Prácticos, fáciles, de tu diario vivir. Accesibles, rápido. ¿Qué cosas prácticas tú vas a hacer para que la palabra de Dios tenga mayor influencia en tu diario vivir? Primero leerla. Sí, entonces, sí, primero leerla. ¿Qué cosas prácticas tú puedes hacer para leer más la Biblia? ¿Dejarla en el carro? No, ahora la sacas
el polvo, la telaraña, todo lo que tenga y la pones al ladito de tu cama. ¿Qué otra cosa práctica tú puedes hacer? Yo creo que debemos agendar en el tiempo. 10 minutos, 15 minutos. Agendar. Poner una alarma. Esas son cosas prácticas. Sacarla del carro. No dejarla en la iglesia botada. Llevársela a la casa. Ponerla en donde usted descansa. Soltar el celular. Poner una alarma. Levantarse 5 minutos más temprano. Dejar de mirar celular y tontera antes de dormir y leer la Biblia antes de dormir. O sea, esos son ejercicios prácticos y reales. No me venga a decir orar más, leer más la Biblia. No, ejercicios prácticos. Esas cosas son las que cambian nuestros hábitos, ¿ok? Y ya terminamos porque ahora vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Aquí está la pregunta, tómele foto. La semana que viene continuamos con la parte número 2 de esta serie, la palabra que transforma, ¿ok? Y pasamos en este tiempo a entregar nuestras ofrendas al Señor y terminamos. Bendiciones para todos.